Hola muchachos, cordial saludo. El objetivo de este video es ponerlos en contexto de lo que hicimos el día de hoy como jornada de co-creación. Una jornada que va orientada a que ustedes puedan tener diferentes panoramas sobre el reto de la misión 2. Cómo ustedes pueden eh, asumir este caso de estudio que cada uno ya seleccionó, buscando implementar el mejor algoritmo que se adapte a la perspectiva que ustedes están viendo con respecto a ese ejercicio. Porque al final, cuando uno toma la decisión de qué algoritmo utilizar, pues radica de acuerdo, primero que todo, pues entender el caso de estudio, segundo, entender las variables, y en base a esas variables que uno ya tiene, pues uno comienza a revisar por dónde me voy, cuál es el camino que quiero seguir para poder entregar uno al cliente un análisis lo más exhaustivo posible con respecto a lo que ustedes como analistas están viendo en los datos. Entonces, por eso es que uno tiene que tener la capacidad de visualizar la data como un todo inicialmente, pero después ir particularizando en base a las variables que la data nos está ofreciendo y empezar a descubrir información que de pronto a simple vista no se está viendo. Entonces, normalmente uno de los aspectos que tiene este tema de análisis de datos es que yo puedo empezar queriendo descubrir algo o analizar alguna información y en el camino me puedo estar dando cuenta de que la data me puede estar dando más información de la que yo esperaba o a su vez menos información, porque eso todo radica en el proceso de análisis. El objetivo acá de este ejercicio que comenzamos a revisar, el tema de co-creación, es que implementamos el día de hoy dos casos de estudio para que ustedes tengan presente y miren a ver cómo lo pueden llevar a esa práctica que estamos haciendo. Entonces aquí identificamos que a través de la librería de, de la, perdón, a través de la biblioteca Skylea tenemos una clase que nos permite implementar un algoritmo de clasificación KNN. Ese algoritmo de clasificación para el ejercicio lo vamos a identificar bajo un caso de estudio donde vamos a tener unas flores tipo iris que están identificadas bajo tres categorías. Y de esta manera vamos a poner al algoritmo a que nos diga qué tipo de flor es cuando le asignamos o le damos unos atributos. De acuerdo a un entrenamiento que se le hace previo para que cuando le lancemos la información de nosotros, él pueda predecir. Entonces aquí tenemos que este algoritmo conocido como KNN es un algoritmo que es considerado un algoritmo de aprendizaje que requiere unos datos que van a estar enfocados a poder identificar los vecinos más cercanos que yo tengo o que tiene el objeto o la variable que vamos a predecir. De esta manera nosotros podemos identificar a través de clasificación o a través de regresión, identificando las variables dependientes y las variables independientes que irían a tomar el modelo para hacer ese proceso de entrenamiento y hacer ese proceso de predicción.
Este algoritmo tiene unas ventajas que es fácil de entender e implementar, pero tiene unas desventajas por el tema de la forma como funciona, de ir descubriendo quiénes están, las distancias de los que están cercanos a él, pues puede generar un costo computacional bastante alto. Porque, por ejemplo, en el ejercicio de hoy, que ahorita lo vamos a ver, hablábamos de que en un ejercicio yo puedo trabajar con un K de 3, con un K de 5, con un K de 6. ¿Eso qué va a permitir? Que entre más largo sea el K, pues obviamente entre más grande sea el K, que lo que es el atributo donde él va a identificar los vecinos más cercanos. Entonces, si yo le digo 3, los 3 más cercanos, si le digo 5, los 5 más cercanos, y eso pues si entre más crezca ese K, pues también va computacionalmente el algoritmo tiene que trabajar más. Entonces ahí tenemos de que este tipo de algoritmos pueden ser muy costosos a nivel computacional. Listo, con este código, pues lo que hicimos fue cargar el conjunto de datos, lo vamos a explicar cómo lo cargamos, cómo se dividen los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba, cómo se clasifica, cómo se entrena el clasificador, cómo se hace una predicción y cómo se calcula la precisión del clasificador. Entonces, primero que todo, pues tenemos que identificar que tenemos que, una vez cargado nuestro algoritmo, nuestros datos, tenemos que tener presente que estos algoritmos, como hemos venido hablando, son algoritmos matemáticos, pues que tienen que trabajar con números. Entonces, lo que se hace inicialmente es que si yo tengo unas flores etiquetadas, donde para mí una etiqueta que es, pues decir que esa flor es una iris cetona y que tiene unas características. Y un iris versicolor, que es un tipo de iris que para el algoritmo sería un 1, donde el 2 sería iris vergínica. Cada uno de estos tres valores, 0, 1, 2 y 3, pues van a identificar pues, una etiqueta de la especie de la flor que vamos a clasificar. Si tuviéramos una cuarta flor, una cuarta categorización de iris, pues estaríamos hablando del 3 para identificar esa otra variedad de iris. Entonces partimos de ese principio. Entonces pensemos en un botánico que se tomó la tarea de coger y generar una base de datos donde él fue identificando las propiedades que tenían ese tipo de especies de flores, donde comenzó a tomar unos datos, ¿sí?, que para nosotros y el caso de estudio van a ser las características que nos van a permitir predecir qué tipo de flor iris es. El tallo, la longitud del tallo, la longitud del pétalo, del sépalo, de la flor iris y sus respectivas variantes. Entonces aquí tenemos que las líneas de código cargan el conjunto de datos iris y nosotros separamos las características y las asignamos en un valor X y las etiquetas en un valor Y, almacenando los nombres de las características para su referencia. Entonces, las características de cada variedad de flor iris las tenemos almacenadas en la variable X. Y en la variable Y, pues tendremos 0, 1 y 2, que son las tres etiquetas que tenemos, que al final son la variedad de flores que tenemos. Aquí ya tenemos claro esta parte, lo que hacemos es cargar nuestras respectivas paquetes, NumPy pandas, y tenemos las diferentes bibliotecas, las bibliotecas que nos van a permitir poder trabajar las clases de entrenamiento, las clases las métricas y load iris, que al final nos está diciendo es que es una clase que nos va a permitir traer el dataset. Aquí, con esta línea, pues lo que estamos extrayendo, ya dijimos,
traemos con load iris, estamos trayendo lo que es la data y acá los diferentes atributos que hablamos en mención, que son para nosotros el X. Entonces aquí nos traemos de la data, listo, la almacenamos en iris y extraemos de X las características y Y el target, las etiquetas. Luego que tenemos esa parte, ya tenemos cargada nuestra data, entonces lo que hacemos es que vamos a extraer y vamos a almacenar en Xtrain, en Xtest, en Xtrain y YTest. Los despectivos, de acuerdo a nuestro dataset, pues vamos a extraer el 70% para datos de entrenamiento y el 30% para datos de test. Este 0,3 que ustedes ven acá, pues lo que le estamos diciendo es que tome ese tamaño y automáticamente esta función que tenemos aquí, como esto ya está organizado en Python, nos va a permitir asignarle a X el 70, Xtest quedaría con el 30, YTrain quedaría con el 30 en el eje Y, con el 70, y Y el test con el otro 30, para hacer las respectivas pruebas, ¿sí? Es importante tener presente eso. Listo. Luego que tenemos acá, entonces como decíamos, el número 3, ¿qué significa? Entonces es el que nos va a permitir a nosotros identificar que considere los 3 vecinos más cercanos al hacer la predicción. Eso es lo que hace este número 3. Y acá pues estamos instanciando esta clase de esta manera. Con KN, entonces vamos a poder acceder a los métodos de esta clase. Entonces, cuando yo invoque esta clase, le estoy pasando el parámetro 3 y automáticamente ya él sabe, el sistema, que tiene que escoger los 3 vecinos más cercanos. Y de esa manera, entonces generamos el proceso de entrenar el clasificador con los datos de entrenamiento en X y los datos de entrenamiento en Y. Importante tener presente, ¿sí?, que 3, ojo, el 3 hace parte de ese proceso de identificar, nuevamente y repito, los 3 vecinos. Esto que hace acá lo podemos visualizar claramente acá, o para entenderlo un poco mejor, en el caso de que, por ejemplo, yo tengo 3 categorías, perro, gato y conejo. Si nosotros le colocamos 3, ¿qué haría entonces el clasificador? Él haría lo siguiente. Si tienes un clasificador, una nueva imagen de animal, el algoritmo verá 3 imágenes de entrenamiento más cercanas. Si 2 de esas 3 imágenes son perros y una es un gato, el algoritmo clasificará la nueva imagen como un perro. Entonces, de esa manera funciona el algoritmo. Luego que ya tenemos entonces el clasificador, lo que hacemos es que le pasamos el test para que comience a clasificar, teniendo presente que esos fueron los valores que mantuvimos cuando hicimos la división, donde tenemos el 30% en Xtest. Este proceso de una vez genera un YPRED, que es el Y que se está prediciendo, la predicción que estamos haciendo. Luego acá lo que estamos haciendo es que generamos una estadística donde vamos a mirar la precisión del clasificador. Y acá lo multiplicamos por 100, miren que el valor que nos está generando acá, que es la predicción en términos de porcentajes, entonces lo que hacemos es que lo multiplicamos por 100 para que nos aparezca 90, 93, 94, 60%. Eso es lo que está haciendo esta parte acá. Y listo. Una vez hacemos ya la predicción, entonces lo que hacemos es que hacemos como una validación para saber qué es lo que está trayendo nuestro test y de esa manera poder nosotros identificar que nuestro dataset está funcionando de la mejor manera y nuestro algoritmo está trayendo los valores acordes al ejercicio. Entonces aquí vamos entonces a sacar el ejercicio que yo les mandé. Este lo tienen en el chat.
Entonces simplemente le hicimos en clase, hicimos unas pruebas adicionales. Yo le decía a los muchachos que cuando estamos trabajando con este tipo de código, mientras va uno ya cogiéndole destreza y va uno identificando qué es lo que hace cada línea, pues yo le voy diciendo a ellos, miren, vayan imprimiendo cosas para que ustedes vean qué es lo que está haciendo secuencialmente la computadora, ¿sí? De, como por ejemplo, ¿qué hace esta línea? Ya la explicamos. Esta línea lo que hace es descargar la data. Y alguien dirá, bueno, profesor, ¿por qué no está aquí cargando un archivo TXT, un archivo separado por comas? ¿Por qué no aparece aquí un archivo en Excel? Porque esa data viene ya inmersa dentro del paquete. Entonces, lo que estamos es utilizándolo, ¿sí? De acuerdo a las librerías que ya tenemos aquí establecidas, ¿sí? Porque si ustedes se van para acá, nuevamente, acá en la parte teórica, cuando explicamos el concepto acá, ahí muy claro decíamos que esa parte, load iris, es una función, un conjunto de datos que está predefinido y se utiliza para hacer temas de prueba, ¿sí? Tengan presente eso. Entonces acá tenemos este proceso, de aquí extraemos las características que ya sabemos cuáles son, traemos las etiquetas que ya sabemos cuáles son y acá empezamos a identificar. ¿Por qué hice yo esto acá? Esto lo hicimos porque en clase, ahorita que estuvimos en clase, estábamos extrayendo las especies para identificar y probar el algoritmo si estaba funcionando correctamente. Entonces queríamos sacar de los datos de entrenamiento, sacar específicamente una flor para ver si funcionaba. Entonces identificamos acá, cuando yo corro acá el algoritmo, voy a correrlo. Entonces, esto que está acá, lo que nos está haciendo es que quiero traer las especies para yo saber cuál era la variedad y de esta manera poder hacer una prueba, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto ahí, él se va a traer las tres especies que tenemos. Aquí tenemos iris es 0, acuérdense. 1 es iris versicolor y 2 es iris virginica. Entonces, estas son las tres valores que tenemos ahí en Y. Entonces, cuando yo imprimo acá, esto que tenemos aquí era para podernos traer ese valor de Y. Entonces, miremos a ver qué nos trajo. Entonces, lo que hace es que nos trae inicialmente especies. Entonces, miren que se trajo 0, 0, 0, 0. ¿Y por qué me muestra del 0 acá al 70? Porque yo le dije acá que me trajera los 70 elementos del dataset de DF. Para yo poder identificar, entonces, que por qué los primeros eran ceros. Entonces, 0, 0, 0, por aquí apareció un 1, y si seguimos más abajo, puede, en algún momento va a aparecer un 2. ¿Y eso qué valores son? Pues 0 significa que es iris cetona, 1 que es iris versicolor y 2 que es iris virginia. Era por un tema más informativo, ¿listo? Para que lo tengan presente y ya cuando ustedes conocen ahí simplemente lo borran y listo. Ya aquí ya sabemos lo que hace, no hay necesidad de explicarlo, aquí hacemos el proceso nuevamente y ahí vamos bajando hasta que llegamos al proceso de validación. Entonces normalmente aquí en el ejercicio pues uno valida inicialmente es con la predicción, pero yo le decía a los muchachos en clase, saquemos uno de la data y vamos a ponerlo a funcionar, a ver si lo está haciendo bien. Entonces cogimos al azar este valor y lo sacamos de nuestra data. Una vez lo tenemos ahí, lo que le hicimos fue que al predictor, una vez ya teníamos ya el entrenamiento, ya está el algoritmo entrenado, entonces lo que hicimos fue que a través del predictor los hiciera este proceso. Entonces creamos un flor y aquí lo pusimos a hacer el proceso de predicción. Y aquí obtuvimos la nueva data, que es la nueva data que está haciendo el proceso predictivo. Y de esta manera nosotros identificamos, acá ya es un tema de identificar cuál es el atributo que tiene ese predictor para que acá pudiéramos mostrar esta etiqueta donde nos dijera la predicción del clasificador para la nueva flor es la siguiente. Eso es lo que hicimos ahí para que identificáramos claramente si estaba funcionando o no el proyecto. Entonces este es el proyecto de clasificación
donde nosotros podemos utilizar el algoritmo para saber a través de unas características si es qué tipo de flor es. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, estos que ustedes ven acá son atributos que aquí los explicamos en la diapositiva. Separ-lec, longitud del sépalo, es la primera. El segundo es el ancho del sépalo en centímetros. La tercera, longitud del pétalo, ancho, el pétalo. Estos son valores que tenemos nosotros acá. Entonces piensen en que ustedes tienen un algoritmo y tienen datos que no representan la longitud, sino, por ejemplo, si una persona es buena paga o es mala paga. Y necesitamos identificarla dentro del algoritmo o segmentarla. De acuerdo a los atributos que tenemos de una flor, en este caso de una flor, pensemos los atributos que podemos tener de una persona y necesitamos clasificarla si es buena paga o es mala paga. Entonces, eso se lo haríamos el mismo proceso. Aquí le pasaríamos al sistema los atributos de esa persona buena paga y se supone que él no lo debe clasificar. Si tenemos dos clasificadores o 0 o 1, pues él debería decirnos, de acuerdo a esos valores, cuando él ya aprendió, si la persona pagaría o no pagaría un crédito. Sí, ahí lo podríamos revisar por ese lado. Listo, entonces este fue uno de los ejercicios que hicimos el día de hoy. Ya les grabo otro video para el segundo ejercicio.